Vamos a ver cómo son los receptores de amplitud modulada. Vemos aquí un diagrama en bloque muy simplificado de un receptor en el cual tenemos indicadas algunas etapas como la etapa de sintonizado o sintonizador con el amplificador de radiofrecuencia. Aquí tenemos representada la antena, una etapa mezcladora, una etapa de oscilador local, una etapa de frecuencia intermedia, con lo cual ya se dan cuenta que estamos hablando de un receptor superheterodino, una etapa de detección, esto es nuevo, lo vamos a ver en un rato, una etapa de amplificación de audio, una realimentación, que es el control automático de ganancia, que ya vimos que puede haber más de uno a lo largo del circuito, y el oscilador local. Básicamente, si hablamos de transmisores aquí a la izquierda y receptores a la derecha, vemos que tienen algunas etapas que son semejantes y algunas diferentes. Un transmisor tiene una etapa de audiofrecuencia, luego una etapa mezcladora, puede tener frecuencias intermedias y finalmente una etapa de radiofrecuencia hacia la antena. El receptor funciona exactamente al revés. Después de la antena viene la etapa de radiofrecuencia, una etapa mezcladora, una o más etapas de frecuencia intermedia, la etapa de detección, que es nueva, y la etapa de audiofrecuencia. De hecho, vemos que hay más etapas en los receptores que en los transmisores, y además las etapas de los receptores suelen ser, desde el punto de vista de diseño, ligeramente más complejas. En este otro diagrama en bloque vemos claramente diferenciadas las etapas de radiofrecuencia, las etapas de mezcla y las etapas de FI para finalizar con las etapas de audiofrecuencia. Tenemos aquí la antena donde va a llegar la señal, lo que acá se llama preselector, que es el sintonizador con el amplificador de radiofrecuencia, una etapa mezcladora que va a mezclar la señal modulada que llega a través de la antena y que es amplificada a este mezclador y la va a mezclar con el oscilador local. Y vemos aquí en esta línea de trazos que la etapa sintonizadora, es decir, la que va a permitir elegir qué frecuencia va a entrar a nuestro receptor, está de alguna manera unida, puede ser en forma física o puede ser en forma eléctrica, con el oscilador local. De manera que cuando cambiamos la frecuencia de sintonización, va a cambiar la frecuencia también del oscilador local. Etapas de frecuencia intermedia con sus amplificadores. Recordamos que la ventaja en los superheterodinos de contar con frecuencias intermedias es que se baja la frecuencia de entrada, independiente que sea distinta, se baja siempre a una frecuencia, a una radiofrecuencia siempre igual. Esta radiofrecuencia va a ser siempre la misma, independiente que esta radiofrecuencia, la que está en la entrada, sea distinta. Eso va a permitir que esta etapa amplificadora esté perfectamente sintonizada para la frecuencia que voy a recibir acá, que repito, va a ser una frecuencia de portadora siempre idéntica, aunque la frecuencia de portadora que entró al equipo sea distinta. Típicamente en AM, la frecuencia de esta portadora va a ser de 455 kHz, independientemente que esta sea de 500, 600, 700, 800 o 1600 kHz. Aquí todavía estamos entonces hablando de radiofrecuencia, de una señal modulada con una frecuencia elevada. Esa radiofrecuencia va a ser detectada, es decir, va a pasar por una etapa donde vamos a recuperar la baja frecuencia, vamos a recuperar la moduladora. Esa señal de baja frecuencia, la moduladora, que es la que contiene información, va a ser luego amplificada por un amplificador de audio y saldrá al parlante donde podremos recuperar la información en forma de vibraciones mecánicas. Veamos cada una de las etapas. Aquí tenemos indicada la etapa de sintonización. Analicemos qué vemos aquí. La antena, un capacitor que obviamente ofrecerá una reactancia capacitiva, es decir, una oposición a que circule corriente alterna alta a frecuencias que no queremos recibir en nuestro equipo receptor, y una reactancia capacitiva baja a las frecuencias que sí queremos recibir. Obviamente, habrá un ancho de banda de frecuencia. Supongamos en AM que estamos recibiendo señales entre 500
50 kHz y 1650 kHz. Todas esas señales llegarán a nuestra antena, pero nosotros queremos recibir una sola de esas frecuencias portadoras. Para eso está este circuito que es el sintonizador. Fíjense que es una bobina en paralelo con un capacitor variable. Podría haber sido también un capacitor en paralelo con una bobina de inductancia variable, pero es más común esta configuración. ¿Cómo funciona este circuito? Cuando variamos el valor de capacidad, cambia la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva será la misma, pero recordemos que tanto la reactancia capacitiva como la inductiva dependen, entre otras cosas, de la frecuencia. Por lo tanto, este circuito paralelo o circuito sintonizado va a presentar una impedancia, suma de reactancias inductivas, capacitivas y resistivas puras, a las frecuencias que están ingresando por la antena, que será elevada para un montón de frecuencias y baja para una sola. De manera que una frecuencia va a encontrar un circuito de baja impedancia y va a poder ingresar, y las demás frecuencias que llegan a la antena encontrarán un circuito de elevada impedancia que evitará que esas señales lleguen a la primera etapa que vemos aquí, que es el transistor Q1. De manera que este circuito formado por la antena, el capacitor de filtro y este circuito sintonizado va a ofrecer una elevada impedancia a las frecuencias que no queremos recibir y una baja impedancia a la frecuencia que queremos sintonizar, demodular y luego escuchar. La siguiente etapa es el amplificador de radiofrecuencia. Vemos que la señal que pasó a través de la antena, filtro y circuito sintonizador llega a la base del primer transistor Q1. En este caso, este transistor será un transistor que estará polarizado para funcionar como amplificador de radiofrecuencia, lo mismo que Q2, que está colocado a la salida de Q1, de forma tal que este grupo Q1, Q2 forman un tándem o una cascada de amplificadores. La siguiente etapa es el demodulador. Voy a explicar más adelante cómo funciona, pero es un circuito sumamente simple formado por un diodo y por un capacitor. Puede haber una serie después de capacitores de filtro agregados, algunas resistencias que sirven para limitar corriente, pero el concepto de funcionamiento está entre D1 y C5. Finalmente, después de que la señal ha sido demodulada, es decir, que recuperamos la señal moduladora, la señal de audio, esta señal que salió de esta unión de D1 con C5 pasa a través de este capacitor de filtro C3 y llega a la base de Q3. Q3 y Q4 conforman una cascada amplificadora que es un amplificador de audiofrecuencia. Por último, la señal de audiofrecuencia, amplificada por Q3 y por Q4, saldrá por este punto que dice out AF, es decir, salida de audiofrecuencia, a un parlante o a la etapa que queramos si la queremos amplificar nuevamente, que podría hacerse con un amplificador externo.